los estados normalmente, es decir, hay una gente y luego pues, un estado intenta ordenar la vida de esa gente, ¿no? En cambio, el estado español se construye al revés. Primero llega una gente que quiere montar un imperio, y entonces ese imperio está basado en una sola idea: la ortodoxia, la cristiandad, la defensa de la fe. Es igual, estamos viendo cómo esas ideas de ortodoxia siguen viviendo ahora. Lo que antes era la defensa de la cristiandad, ahora es la defensa de la Constitución. Da igual. El Estado se construye en simplemente la unanimidad, en la lucha contra la discrepancia. Y desde el siglo XV hasta el siglo XXI, en el que estamos ahora, ese Estado, y cuando digo Estado, ahora explicaré a qué me refiero, ¿no? Pero ese Estado, que es el español, se ha construido siempre en contra de los españoles. Es decir, el mayor enemigo de los españoles es el Estado español, aunque parezca paradójico. Es un Estado que se ha dedicado a extraer recursos, primero para defender los imperios en Flandes y en Italia, después para seguir manteniendo la explotación en América, luego pues para seguir explotando cada vez, gracias a Dios, cada vez a menos gente, en este caso nos toca a los catalanes también, para seguir explotando a los catalanes e incluso al resto de pueblos de España, ¿no? Es un Estado que se construye desde arriba para explotar a los de abajo, y no es una idea que tenga yo, ¿no? Yo os pondré 3 citas de personas que no son desde luego en absoluto independentistas y que están ya bastante muertas, ¿no? Uno es el periodista catalán Gaziel, que decía: no, esto es un Estado endogámico que habita en un aislamiento tibetano. Es una cosa que la escribió en los años 30, pero que nos puede sonar mucho ahora, ¿no? Lo del aislamiento tibetano supongo que es por la altura en que está Madrid, que tiene bastante que ver con el Tíbet, ¿no? Es una zona alta, aislada, en el cual pues, la administración española pues, se dedica a hablar de sus propios temas, sin escuchar los temas que el resto de los españoles le tiene que decir, ¿no? Ortega y Gasset, que era bastante anticatalanista también y que no era desde luego independentista, explicaba muy bien cómo funciona y a qué se dedica el Estado español desde esos orígenes en el siglo XV y XVI. El Estado español es el gerente de una sociedad de socorros mutuos. Es decir, es un grupo de gente que se ayuda entre ellos, ¿no? Que no se pisa las mangueras, por decirlo de manera un poco obscena, que se dedican a hacer negocios y a taparse los pufos unos a otros, ¿no? Eso ya lo decía Ortega en los años 20 y 30. Y Manuel Azaña, que fue presidente de la República, es decir, fue un tipo que estuvo al gobierno, al mando de ese Estado español, describió el Estado español de una manera todavía más gráfica. El Estado español son unas oligarquías que llevan siglos acampados sobre el Estado. Es decir, allí donde en otros países hay funcionarios, administradores, políticos, gente que se dedica a gestionar los bienes del Estado, en España hay una oligarquía que está acampada sobre las estructuras del Estado. Es decir, son las mismas familias, los mismos intereses, los mismos apellidos que llevan siglos y siglos usurpando las funciones de un Estado. Por eso en España las cosas parece que funcionan y que son iguales que en otros países, pero nunca acaban de funcionar como en otros países, ¿no? A mí siempre me gusta poner la diferencia que hay en el mundo anglosajón. Un funcionario se le llama un public server, es un servidor público, es decir, es una persona que está al servicio del público, al servicio de la gente. Así es como se llaman funcionarios. En cambio aquí se llama funcionario del Estado. Es decir, la lealtad es hacia el Estado, no hacia la gente, ¿no? No sé si se entiende el matiz, ¿no? Una cosa es ser un tipo que sabe que trabaja para la gente, para el público, y en cambio aquí en España un funcionario, y no digo un funcionario de nivel bajo que está currando, sino los altos funcionarios, su lealtad es hacia el Estado, funcionario del Estado. Es decir, yo me debo a los de arriba, no estoy sirviendo a la gente. Esa cultura está arraigadísima. Y si se fijan ustedes como la mayoría, pero podríamos echar el tiempo atrás que quisiéramos, veríamos que la alta administración pública española está formada primero por los grandes apellidos que se repiten unos a otros. Ustedes pueden encontrar, Soraya Sáenz de Santa María es hija del general Sáenz de Santa María, Margallo es bisnieto de un general que ya se fue a hacer guerras coloniales, su abuelo y su bisabuelo también eran altos funcionarios del Estado, Rajoy, su padre era juez del caso Redondela, también un juez, digamos, que dejó pasar un escándalo durante el franquismo, porque bueno, ¿para qué meterse en líos, ¿no? Como su hijo, ¿para qué meterse en líos, ¿no? Usted va mirando apellidos, los López de Letona, los Villarmir, en fin, apellidos que curiosamente se van repitiendo
Y luego cargos que son absolutamente, digamos, propios, digamos, ¿cómo se diría? Son indígenas, que no pasan en otros países, ¿no? El caso de los abogados del Estado, economistas del Estado, técnicos del Estado. Como ven, la lealtad de toda esta gente es hacia el Estado español, no hacia los españoles. Podrían ser abogados de los españoles o funcionarios de los españoles, pero no, son funcionarios del Estado. Entonces, ¿a qué me refiero yo? A ese núcleo, a ese piñón, a ese poder que se va pasando desde cuando lo describió Azaña o Ortega hasta como lo estamos sufriendo ahora, ¿no? Pues es un grupo que no solamente es el gobierno del PP o el gobierno del PSOE, en este caso en los partidos turnistas o dinásticos que estamos viviendo ahora, ¿no? Es un entramado de poder que se extiende, desde luego, se extiende digamos, las estructuras clásicas del Estado, el alto funcionariado, los militares. Por cierto, los militares gobernaron durante todo el siglo XIX en España de manera clarísima y establecieron una red capilar de poder militar que, bueno, parece que ha desaparecido, pero todavía estamos viviendo las delegaciones del gobierno, ¿verdad? Que eran los gobiernos militares y que siguen denunciando ayuntamientos aquí en Cataluña, la señora Llanos de Luna y la señora García Valdecasa, su predecesora, es decir, que siguen teniendo esa función de virrey militar sobre los territorios provinciales. Es decir, que parece que estemos hablando de cosas antiguas, pero esas estructuras siguen funcionando de la misma manera, un poco más elegante, pero funcionan igual, ¿no? Embajadores, por supuesto, el alto funcionariado, pero también adherida a digamos, administración del Estado, existe la gran industria española, porque uno puede pensar que España vive del turismo, o de la aceituna, en fin, o de la cría yo qué sé, del toro bravo, de cualquier otra barbaridad. Pero el verdadero negocio de España es el Estado español, la obra pública. De hecho, el capitalismo español es el capitalismo del BOE, es lo que en inglés se llama el crony capitalism, el capitalismo de amigotes, ¿no? Y eso es un régimen que tiene que ver con lo que os decía antes de los siglos XV y XVI, donde primero se crea el Estado sin que haya un pueblo que pueda decir nada, simplemente se crea un Estado, un aparato de poder que se dedica a robar dinero, tanto desde Potosí o desde el Perú, como desde Holanda, como desde Cataluña, da igual, se trata de extraer riquezas. Eso se va perdiendo el territorio, pero esa idea de que el Estado blindado extrae riquezas sigue existiendo, ¿no? Entonces, el gran negocio español es la obra pública, es la concesión. No sé si ustedes saben que España es el país del mundo que más veces ha quebrado, más veces ha declarado en suspensión de pagos, y la mayoría de ellas durante el siglo XIX, no estamos hablando de suspensiones de pagos antiguas, ¿no? Las suspensiones de pagos en España tienen mucho que ver con las obras públicas. La penúltima vez que echamos un Borbón, se le han echado 3 veces a los Borbones de España, ¿no? Pues la penúltima vez fue precisamente por una crisis de obra pública con los trenes también. Ahora que nos quejamos del AVE, la primera vez que se establecieron ferrocarriles en España, el tipo de concesiones y la manera de conceder las licencias para construir trenes fue muy parecida a como se ha hecho ahora con el AVE. Una serie de amigotes, el Marqués de Salamanca y amigos, que les daban una serie de concesiones a un precio desorbitado para construir unos trenes que eran más estrechos que el resto de Europa, que iban más lentos y que iban a ninguna parte en principio, ¿no? Porque también seguían la estructura radial. Bueno, eso fue en el año 1866, en el 68 petó todo y echaron a Isabel II. Es decir, bueno, ojalá hubiera habido la misma suerte ahora, ¿no? Pero, en fin, no hemos echado a Juan Carlos, hemos puesto al hijo. En cualquier caso, los comportamientos de esta administración pública se repiten a lo largo del tiempo. Grandes obras públicas concedidas a grandes amigos que suelen también tener apellidos o tienen en sus consejos de administración apellidos que son los mismos que están dentro y que no son eficaces, no son eficientes, no sirven para aumentar la productividad ni el PIB del país, sino que simplemente sirven para que el dinero recaudado con los impuestos vaya a manos privadas pero conocidas, a manos de los amigos, para que estos devuelvan los favores a través, pues, bueno, de clientelismo, de votos y tal, ¿no? Este circuito, insisto, podríamos ir a cualquier siglo, desde el XVIII hasta ahora, a cualquier momento, a cualquier región española, encontraríamos que el circuito funciona engrasadamente bien hasta el momento. Fíjense cómo son el ejemplo paradigmático de ese grupo de amigotes
que trabajan vinculados exclusivamente a la obra pública española sería lo del IBEX 35, ¿no? Si ustedes se fijan, las grandes obras públicas que se reparten en 6 grandes constructoras, ¿no? En ACS, FCC, Ferrovial, todas estas tienen un inmenso éxito en España. Cuando hay una obra pública siempre se las dan a las mismas y funciona todo muy bien, las hacen, las construyen estupendo. Pero cuando estas grandes empresas se van fuera, siempre tienen grandes problemas. El canal de Panamá tiene unos grandes problemas, el AVE de la Meca no acaba de funcionar porque tiene unos problemas. Es decir, no son empresas grandes y eficientes y competitivas para el resto del mundo. Son grandes empresas que funcionan bien en España porque aquí nadie les fiscaliza. Porque aquí nadie les mira las cuentas y mira si ese coste es realmente se lo ajustado. Cuando esas grandes empresas van al exterior, pues o pegan pelotazos o fracasan, como está ocurriendo con las grandes constructoras en el exterior. Para que vean un poco cómo funciona y que esto no es cosa del pasado, ni que estoy apalancándome en clichés, esto salía ayer, el balance de cuentas de las empresas del IBEX 35, en el último trimestre sus beneficios han subido un 39,1%. Cosa de la que todos nos alegramos, porque eso debe ser esos brotes verdes de los que dice el gobierno que estamos montados y que nos sacan de la crisis. Muy bien, que las grandes empresas suban un 39% está muy bien. Ahora, ¿cómo se reparte esos beneficios? La retribución a directivos crece un 3,5%. La retribución a empleados cae un 4,5%. Es decir, muy bien. Como dan beneficios, todavía los directivos, los amigos, estos tipos que antes eran políticos, luego son ejecutivos de las grandes empresas, luego se vuelven a presentar a políticos y luego vuelven a la conocida como puerta giratoria, pues este mismo trimestre, con lo que está cayendo, con lo que hemos pasado, con lo que todo el mundo sabe, con los millones de parados, con la gente cabreada, pues todavía ellos se suben al 3,5 y todavía tienen las santas narices de pagar un 4,5 menos a sus empleados, ¿no? Este sistema funciona de una manera tan clara, mira, porque no salió elegido, pero justo antes de las primarias del PSOE se supo que Telefónica, que es una empresa que se supone que es privada, pero que no es estrictamente privada, porque es una empresa privatizada, pero muy vinculada al Estado español, pues le había dado trabajo pues a la mujer de Eduardo Madina, y para que no se enfadaran los del PP, al marido de Soraya Sáenz de Santamaría. ¿Vale? Porque aquí es el capitalismo de amiguitos, y por si sale Madina, yo te coloco a la mujer. Y por si Soraya te echa, ¿no? O pasa cualquier cosa, tu marido ya está colocado, ¿no? Y esto es lo que sigue haciendo Telefónica, como hace Ferrovial, como hace ACS, como hace cualquiera de las grandes empresas, de ser refugio de esos grandes apellidos, de esas grandes oligarquías, para que, bueno, pase lo que pase, entren o salgan de lo privado a lo público, no haya ninguna diferencia. Un par de datos más y ya iría callando, ¿no? De los nuevos miembros, estos es de este año, otros de este año, los nuevos miembros de este año de la administración española, los que han entrado, el 20% son familiares de antiguos miembros de la administración española. Se supone que las oposiciones son para que no haya enchufismo, que entren los más válidos. Pero resulta, esto es un informe de FEDEA, que es una asociación que estudia la administración pública española de manera independiente. Bueno, resulta que los candidatos parientes cercanos de altos funcionarios en ejercicio tienen una tasa de éxito en las oposiciones aproximadamente el doble de los que no son parientes de nadie. Estamos hablando de altos funcionarios. No estoy diciendo que el señor que está en la ventanilla, Ciudad Rodrigo, ahí con una póliza, pues sea un corrupto, ¿no? Estoy diciendo que los altos funcionarios colocan a sus parientes en el doble, en proporción del 2-1 del que no somos parientes de nada, ¿no? 1 de cada 5 altos funcionarios del Estado es familiar o tiene un grado cercano de parentesco con otro alto miembro del funcionariado español. Estos son datos de FEDEA, que FEDEA es una asociación española en la que supongo que habrán catalanes, pero que no está radicada en Barcelona, ni es independentista, ni nada. Son datos que no son espurios, no son coyunturales, son datos estructurales. Y ahí es donde quiero ya acabar. Es decir, este enchufismo, colocar a los amigos, uno puede pensar que, bueno, en fin, que es una peculiaridad española, que no afecta tanto, que pasa en todos lados.
y una parte. Mentira, no pasa en todos lados porque hay algunos países donde un funcionario público no puede hacer carrera política, por ejemplo. Aquí vemos que aquí se presentan funcionarios públicos a cargos públicos, pero también jueces. Hay países donde un juez en ejercicio no puede presentarse a ningún tipo de candidatura, ni ningún funcionario, porque es un conflicto de intereses. Y hay países en los que los políticos pues son gente que viene del mundo civil, que es de donde se tiene que venir. Serán abogados, serán economistas, serán lo que sean, pero es gente que viene de la calle y que entra a la administración pues para gobernarla como crean. En cambio en España, y eso lo destaca muy bien, hay un libro muy interesante que se llama La urna rota, de un grupo de politólogos que se llama Politicón, que es un libro muy interesante porque explica cómo la desproporción de funcionarios que hay en los cargos públicos y políticos españoles. Es decir, la cantidad de diputados que son a su vez altos funcionarios es algo que no existe en otros países. En algunos países de nuestro entorno, en Italia, puede ser que sí, pero en los países, digamos, que funcionan mejor, no. Por lo tanto, esto que os decía, si recopilamos todo, desde lo que decía Zaña y Ortega y Gasset, hasta estos datos de FEDEA, hasta lo que determina la urna rota, este libro, explicando que lo que ocurre no es normal, nos damos cuenta de que el Estado español en sí es una anomalía que está fastidiando la vida a los españoles. Es decir, el gran problema de la vida en España no son ni las lenguas, ni las identidades, ni los sentimientos nacionales, porque entre ellos no ha habido nunca conflictos. Si hay un conflicto, puede haber un conflicto, digamos, más o menos discutible. El gran conflicto que existe en España, lo que nos hace imposible la vida dentro de esta península, es el Estado español, tal como está constituido, ¿no? Porque es esencialmente así. Está hecho para colocar a sus familiares. Está hecho para extraer recursos, no para maximizar recursos. Está hecho para controlar el territorio, no para explotar y sacar rendimiento del territorio. Y está hecho, y ya acabo, para eliminar cualquier disidencia, sea religiosa, sea política o sea lingüística, o sea de cualquier tipo. Es decir, para crear la sensación de uniformidad, de unidad, según como entiende el Estado español. Por lo tanto, y acabo, creo que queda bastante claro que nosotros, bueno, al menos desde Sumate vemos que todo esto es absolutamente irreformable. Y que la única manera de vivir en un Estado que sea más o menos decente, eficaz y justo es crear el nuestro propio.